Nos saluda el doctor Ramírez Erazo. Y ahora lo que me interesa es hablar de los monopolios, de los oligopolios en el Perú. ¿Qué es lo que se piensa hacer? ¿Cómo funciona esto en la economía? Mire, en principio nosotros podríamos decir lo siguiente, ¿eh? En toda economía hay un dilema fundamental que tienen que tomar los seres humanos, ¿ya? Y es una decisión, digamos, que conlleva, evidentemente, muchas consecuencias que son, digamos, decisivas en la vida de las personas. ¿Qué consecuencias? Por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Estamos en competencia o nosotros decidimos cooperar? Esa es la gran dialéctica, ¿no es cierto?, de los seres humanos. ¿Cooperación o competencia? ¿Qué cosa preferimos? La forma como ataquemos este problema nos va a nosotros a determinar qué cosa. Fundamentalmente, ¿no es cierto? Fundamentalmente, la forma como vamos a organizar una economía, ¿no? La forma como la sociedad va a asignar los recursos económicos para poder configurar, ¿no es cierto?, una suerte de circuito productivo que arranca desde la producción, la distribución, la comercialización y la acumulación de los excedentes económicos. Entonces, en una economía, digamos, si uno opta por fijar como criterio fundamental un criterio de competencia, evidentemente estamos frente a una economía capitalista. Entonces, esa economía capitalista nos va a nosotros a dar ciertos criterios para manejar los recursos económicos, el capital, la tecnología, el talento humano, ¿no? Los estímulos, la motivación, los incentivos. Entonces, es diferente, ¿no es cierto?, si la economía de una sociedad tiene como criterio fundamental un criterio de cooperación, que es el criterio que nosotros manejamos en la economía humanista, ¿no es cierto?, donde entre competencia, sea mercado o cooperación, el ser humano, nosotros escogemos por el ser humano, porque la economía fundamentalmente está destinada a satisfacer las necesidades fundamentales de los seres humanos en una sociedad, en cualquier sociedad. El mercado es el medio, el mercado no es el fin. Si el mercado fuera el fin, como muchos liberales y libertarios lo toman en consideración, entonces estaríamos adorando a un becerro de oro, ¿no? Porque ¿qué cosa es el mercado? Es un ente artificial creado por el ser humano para efectuar sus transacciones. El mercado no nace con el capitalismo. El mercado existió mucho antes, ¿no?, de Adam Smith. Existió mercado en Roma y en todas las culturas anteriores a Roma, los imperios anteriores a Roma, porque se comercializaba bienes y servicios, se usaba el dinero o cuasi dinero. Entonces el problema no era el mercado. El mercado es donde concurren, ¿no es cierto?, tanto productores como consumidores. Eso es un mercado y se produce una interacción utilizando el trueque en las economías más menos avanzadas y el dinero, ¿no es cierto?, en las economías más avanzadas. Entonces, el mercado no es pues el fin, ¿no es cierto?, de una economía. El mercado es un medio, ¿no?, que utilizamos los seres humanos para poder realizar esas interacciones y conseguir qué cosa, qué cosa, ¿para qué nos sirve el mercado? Para poder, ¿no es cierto?, realizar esas interacciones que van a satisfacer todas nuestras necesidades económicas, ¿no?, y para lo cual se debe usar dinero, claro que sí, o tarjeta, o el medio de pago que ustedes quieran. Para nosotros es la cooperación la que sustenta, digamos, una economía humanista, y el mercado es un medio. ¿Un medio para qué? Para que el hombre pueda desarrollar todas sus potencialidades, tanto materiales como espirituales. En cambio, en la economía capitalista, en la economía de mercado, el mercado es el fin, ¿no es cierto?, de toda la actividad económica, y lo que se persigue es el lucro, acumular dinero, ganar dinero, ¿no es cierto?, sobre los cadáveres, sobre las muertes de miles de familias, de personas, de trabajadores. Porque lo que son dueños ahí, ¿no es cierto?, los multimillonarios de la lista de Forbes, los mil multimillonarios de la lista de Forbes, no les interesa, ¿no es cierto?, si el resto de seres humanos come, tiene buena salud, tiene trabajo y los hijos se enferman, no les interesa. Por ejemplo, para que ustedes vean, ¿no?, esa asimetría que hay. El primero del ranking de multimillonarios, ¿no es cierto?,
creo que es el dueño de Tesla, de una compañía de automóviles y de una serie de actividades colaterales. El señor tiene una fortuna de 240.000 millones de dólares, ¿ya? Que equivale a mucho más que el PBI del Perú, que el Producto Bruto Interno. Nuestro Producto Bruto Interno es 220 millones de dólares. O sea, todo lo que producimos en el Perú en un año. Esa fortuna la tiene este dueño de Tesla. Y el segundo es el señor Bezos, creo que es de esta compañía de Amazon, que hace el courier, que hace la compraventa por la vía, por el e-commerce, o sea, por la vía electrónica. 200.000 millones de dólares. Para que vean ustedes. Y en el Perú, ¿cuál es el patrimonio, digamos, cuánto es la riqueza, por ejemplo, promedio de un peruano? Dividan ustedes 220.000 millones de dólares entre 33 millones de personas. Más o menos así, a cálculo grueso, unos 6.600. Ese es su patrimonio, que algunos lo asimilan a lo que se llama el producto per cápita. O sea, 6.600 dólares, lo que gana el patrimonio de una persona en el Perú, y evidentemente en África no llega ni a 1.000 dólares, ¿no? ¿No es cierto? Mientras, ¿contra qué? Contra el patrimonio del primer hombre, el más rico del mundo, 240.000 millones de dólares. Esas son las asimetrías que produce este modelo. Y acá no estamos dando argumentos de tipo subjetivo, ¿no? Son las cifras que transmiten las propias compañías consultoras de negocios. Ahora, que eso esté bien, esté mal, sobre qué base se estructura eso, es otra discusión. Pero ese es el objetivo. Y por eso el mundo está así, ¿no? Tienes de los 7.700 millones de habitantes, más de 7.000 millones de habitantes viven en condiciones no humanas. Y una pequeña, el 0.0001 de esas personas que controlan, digamos, las grandes corporaciones, que no llegan a 1.000, son los que tienen la riqueza y pueden disfrutar de todos los bienes que existan y puedan existir en este mundo. Entonces, ese es un problema fundamental en la economía, que se deriva, ¿no?, de esto, ¿no? Competencia y cooperación. Ahora, teóricamente, ¿no es cierto? Si nosotros escogemos por un criterio de competencia, estamos en una economía de mercado, en una economía capitalista. Y esa economía se supone, ¿no es cierto?, que se trabaja sobre un mercado de competencia perfecta. ¿Qué cosa es un mercado de competencia perfecta? Es un mercado donde supuestamente, ¿no es cierto?, supuestamente hay, ¿no?, una serie de unidades productivas, de productores, valga la redundancia, que producen un producto homogéneo, por ejemplo, el pan. Hay miles, ¿no es cierto?, que producen panes. Los productores están en las mismas condiciones. Nadie tiene más poder que otro en el mercado. Todos están en la misma condición. En tercer lugar, ustedes pueden darse cuenta, ¿no es cierto?, que en el mercado se necesita información. ¿Información de qué? De los precios, de los costos, de las llegadas. Por ejemplo, la información es muy valiosa, ¿no?, en el mercado financiero, porque la información vale oro. Si ustedes hoy saben que el tipo de cambio va a caerse mañana y va a subir el dólar, que está más o menos en 3.70, me parece, va a subir a 4 soles, si alguien les da del Banco Central de Reserva esta información, ¿sabes qué? Mañana va a haber una corrida, el dólar se va a disparar, el sol va a caer. Con esa información ustedes a las 6 de la mañana o 7 de la mañana dan una orden de compra, por decirles a ustedes, por 100 millones de dólares, por solamente esa información, ustedes tienen una ganancia en una hora de 3 millones de dólares. ¿Ya? ¿Por qué? Por la diferencia de cambio. Y posteriormente le podrá decir, ¿no?, a la semana siguiente, ya compré mis dólares a 3.70, han subido a 4, ¿no? Y le dice, ¿no?, sube a 4.10, 4.20, ¿no es cierto? Y le dice el mismo funcionario del Banco Central de Reserva, o un directivo, porque esos directivos, miembros del directorio, son agentes, son testaferros de los grandes bancos, de las grandes empresas, que dice, fíjate Oscar, el dólar, mañana salimos, el Banco Central sale a comprar, ¿no es cierto? Va a vender dólares, va a vender spot, CDRs en el mercado por 5.000 millones de dólares. ¿Eso qué significa? Vamos a tirar al piso, ¿no es cierto?, el precio del dólar.
Entonces, dice, el dólar va a bajar a 3.60. ¿Qué hace una persona que recibe esa información? ¿No? En el día, ¿no es cierto? Vende sus dólares a 4.20, o sea, recibe el equivalente, más o menos, si ha comprado 100 millones de dólares, lo vende a 4.20. O sea, va a recibir 420 millones de soles. Y mañana, cuando el dólar esté abajo, en el piso, esos 4.20, esos 100 millones de dólares, se van a convertir en 3.60. ¿Cuánto ha ganado? Ha ganado, ¿no es cierto?, en una jugada, en una movida, digamos, de tipo de cambio, 6 millones de dólares. Ese es el poder de la información. Entonces, se supone que, en este mercado de competencia perfecta, todos los jugadores, o sea, todas las empresas, todos los empresarios tienen la misma información. Pero eso no sucede en la realidad, pues, porque esa información, ese dato que les doy, por ejemplo, del tipo de cambio, eso solamente lo saben los directores del BCR, ¿no? Y que se lo pasan a algunos banqueros, a algunos de los dueños del BCP, del Scotiabank, de quienes les interese, o de algunos exportadores o importadores. Entonces, la información se vende, para que vean que no se cumple, ¿no? Y en cuarto lugar, digamos, no, en una economía de mercado de competencia perfecta no existe barreras, no hay trabas para las empresas. Las empresas pueden fácilmente entrar a cualquier sector de la economía, ¿no? Para poder producir y competir, pues. Y justamente esa es la aberración, fíjese, la aberración que cometen con el Estado. Al Estado le ponen barreras en nuestro país, ¿no es cierto?, por esta constitución fujimontesinista, ¿no? Con la cual no puede competir el Estado. Por eso el Estado no puede hacer ninguna actividad. Y es una constitución, pues, ultraliberal, nefasta, delincuencial. En el artículo 60 se dice, ¿no? Dice, en forma declarativa, en su alugo la bandera, dice, no, el Estado reconoce el pluralismo económico, ¿no? La economía se sustenta en la coexistencia de varias empresas. Dice, pero, dice, ¿no? Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. ¿Ya? Pero no solamente es eso, ¿no?, sino que la actividad empresarial tiene que ser por razón de alto interés público, es decir, alto, no interés público, sino por alto, o sea, es el sumo, ¿no? O de manifiesta conveniencia nacional. Esta es una barrera, pues, de entrada, ¿no?, al Estado, a cualquier cosa que el Estado quisiera hacer. Por eso que no hay línea estatal de bandera, ¿no es cierto? El Estado no puede ampliar las funciones de Petroperú, del Banco de la Nación, y de lo que queda, digamos, lo poco que queda del Estado, del sector público, ¿no? Por ejemplo, el Estado no puede dar créditos a los pequeños empresarios, ¿no?, a los microempresarios, al agro. Está prohibido, ¿no? Entonces, esto es en teoría, ¿no es cierto? Esta forma de regulación, perdón, de estructurar ese tipo de economía, ¿no? Ese tipo de economía se llama competencia perfecta. ¿Y cuál es la consecuencia, no es cierto? ¿Cuál es el efecto según la teoría? Esta es la teoría convencional que se estudia en Estados Unidos y en casi todo el mundo, ¿no es cierto? En Europa, en Alemania, en Francia, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia va a ser que, según ellos, van a bajar los precios de los productos y servicios. Porque como hay muchos productores con el mismo bien, entonces entre ellos va a haber una competencia, se llama guerra de precios. El que ofrezca el menor precio y con un producto de calidad, ese va a ganar. Ese va a comprar el mercado y el resto va a perecer, el resto va a morir. ¿Ya? Es darwinismo económico, ¿no es cierto? Y, digamos, el efecto es de que se van a ofrecer productos de calidad, porque esas empresas son eficientes. Teoría. Pero eso no sucede en la realidad, pues. ¿Ya? Porque no hay guerra de precios. Ustedes han visto en el problema del COVID con las medicinas, ¿no? La forma como se han concertado los precios de los medicamentos, se ha acaparado. Lo que nos interesa a nosotros fundamentalmente es entender cuál es la economía real. Ya, entonces, esta es la economía de competencia perfecta, que es el supuesto de una economía de mercado. Pregunta, ¿esto se da en la realidad? No se da en la realidad. Entonces, este es un modelo teórico que no sirve, que no existe para hacer el análisis. Lo que existe, ¿no es cierto?, es el modelo
de competencia imperfecta. Imperfecta. O sea, por no llamar otro modelo, le han puesto imperfecta. O sea, este mercado de competencia imperfecta tiene imperfecciones, es lo que llaman los neoliberales fallas del mercado. Pero, ¿qué cosa es la realidad? La realidad, digamos, es que ellos al darse cuenta, ¿no es cierto?, que esta teoría no es la reproducción de una realidad concreta, entonces dicen, no, está bien, esa economía de competencia perfecta no se da en ninguna sociedad, en ninguna economía, ni en Estados Unidos, ni en Inglaterra, donde nació. ¿Por qué? Porque hay fallas del mercado. Lo que se da, dicen ellos, es una competencia imperfecta. ¿Y qué supone la competencia imperfecta? De que no existe, pues, productores en condiciones de igualdad. ¿Qué cosa hay en una competencia imperfecta? Los jugadores o son monopolios, o son oligopolios, o son competidores monopolísticos. Esa es la economía real, eso es lo que vemos, eso es lo que constatamos nosotros. ¿Y qué cosa implica un monopolio? Un monopolio implica fundamentalmente que una empresa, una empresa, ¿no? Controla toda una industria. Una empresa controla toda la industria, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa le permite eso? Uno, fijar los precios. Dos, fijar los volúmenes de producción. Tres, fijar la calidad del producto. Como es el único productor, tú tienes que consumir el producto que ellos elaboren, ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue, ya sea, hay monopolios naturales que son necesarios y que tienen que estar en manos del Estado, porque tienen que ver con la supervivencia del ser humano, como el caso del agua. El agua no puede estar en manos privadas, ¿no? El gas, el petróleo, la energía eléctrica, el tren eléctrico, que es un medio de transporte masivo, fundamental, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿los monopolios son malos? Claro que son malos. En ninguna economía, digamos, adecuada, puede existir ese tipo de empresas, excepto, ¿no es cierto?, excepto en aquellas donde el Estado tenga necesidad de supervisar, ¿no es cierto?, de regular en función del bienestar de la comunidad, de la sociedad. Entonces, pregunta, ¿no es cierto? Oligopolios. En los oligopolios hay varias empresas, ¿no es cierto?, individuales que fijan los precios. O sea, son 2, 3, 4, 5, 6, 7 empresas que son las que van a determinar los precios. O sea, el precio no lo fija el mercado, como se dice en esta teoría, ¿no es cierto? Economía de mercado, ¿por qué? Porque el que fija los precios es el mercado. Mentira. En una economía oligopolizada como es el Perú, el que fija los precios es el productor, ¿no? El caso del azúcar, el caso de la leche y el caso de casi todos los productos alimenticios. O, tercero, puede haber competencia monopolística. ¿Qué pasa en la competencia monopolística? ¿Qué es lo que sucede en la competencia monopolística? Hay varias empresas, ¿no?, que producen productos, valga la redundancia, producen productos, ¿no es cierto?, diferenciados. Ustedes me dirán, ¿no?, ¿y cuál es la diferencia entre esta empresa, ¿no es cierto?, monopolística con la empresa de competencia perfecta? Es que en la empresa de competencia perfecta el producto es homogéneo, es el pan, por ejemplo, que decían ustedes, ¿no? Y acá no. Estas empresas producen productos que tienen alguna diferencia. Es el caso típico, ¿no es cierto?, de estos celulares, ¿no es cierto?, de estos celulares, de las PCs, de las gaseosas, de las cervezas. Tienen un elemento diferencial. Su forma de, su diseño, ¿no es cierto?, la batería, el disco duro, la memoria RAM, etc., etc., etc. Entonces, esta forma de competencia imperfecta se basa en una competencia, digamos, que simulada, una competencia aparente, ¿no? ¿Con qué finalidad? La finalidad, digamos, del monopolio, del oligopolio, de esta competencia monopolística es llegar a la colusión. Llegar a la colusión. ¿Y qué significa la colusión? ¿No? La colusión
Significa fundamentalmente anular la competencia. O sea, en estas economías capitalistas, en realidad no existe competencia, ¿ya? Y lo que existe, ¿no es cierto?, es lo que nosotros los humanistas pregonamos, ¿no? La cooperación. Nosotros somos partidarios de esta cooperación, pero una cooperación legal. En los monopolios, en los oligopolios, sobre todo en la concentración de precios, hay una cooperación ilegal. ¿Por qué? Porque no compiten, pues. ¿Qué es lo que pasa? En la colusión expresa, ¿no?, dos o más compañías, como el caso de las constructoras, ¿no es cierto?, como el caso de los bancos, se acuerdan fijar, digamos, precios, producción. Es decir, se reparten el mercado. Se reparten el mercado ¿para qué? Para no competir entre ellos, para no gastar publicidad, para ahorrarse costos, para tener más ganancia. Entonces le dicen, no, bueno, en enero los contratos son tuyos, constructora Fuentes. En febrero los contratos son míos, constructora Romero. En marzo los contratos son tuyos, Odebrecht, y así sucesivamente. Entonces esa colusión es expresa, pero también hay la colusión tácita, ¿no es cierto?, donde no hay un contrato escrito, no hay chat, no hay llamadas, pero hay una anuencia tácita de las empresas para repartirse el mercado. Ahí no necesitan tener un contrato por escrito, ¿no? Todas aceptan, ¿no es cierto? Si alguien fija el precio, la otra respeta el precio. Es como en las cementeras y en la mayoría de empresas, digamos en el Perú, ¿no?, hay una colusión tácita, pero que Indecopi no persigue porque no tiene pruebas sobre ella. Ya, entonces fíjese, esta colusión anula la competencia, por lo tanto, no estamos en una economía de mercado, estamos en una economía oligopolizada, donde las grandes empresas son las que van a fijar los precios. No es la mano invisible, pues esa mano invisible es un cuento. No existe mano invisible. Es una gran mentira, una gran falacia. Ahora, además de la colusión, ¿no es cierto?, esta competencia imperfecta se hace mediante lo que se llama fusiones. Fusiones, adquisiciones o consorcios, ¿no? ¿Consorcios para qué? ¿Con qué finalidad? Se consorcian pues para tener el control, ¿no es cierto?, de la licitación, de lo que quieren obtener a través del acuerdo, ¿no? Cuando las empresas en competencia imperfecta se fusionan, cuando una de ellas, ¿no es cierto?, adquiere el capital de otro y la absorbe y pasa a tener todo el activo y todo el pasivo. ¿Cuándo la adquiere? Cuando la compra, pues, ¿no? Es decir, puede ser una compra de las acciones en la bolsa, una venta hostil, ¿no es cierto? Cuando ve que está surgiendo, por ejemplo, una cervecería, digamos, artesanal que está creciendo y comienza a tener este mercado en Lima, en Huancayo, en Ica, entonces el Abacus, ¿no es cierto?, dice, no, te compro tu empresa. ¿Cuánto quieres? Y si no quieres, te compro de manera hostil, ¿no es cierto? Entonces, ahí, digamos, el eventual empresario que ha hecho esta empresa tiene que ceder, ¿no es cierto?, ante el requerimiento. O los consorcios, ¿no es cierto? En la forma consorciada es la forma más elegante que hay, ¿no? 2, 3, 4, 5 empresas forman un acuerdo, ¿no es cierto?, para producir, digamos, determinados bienes de manera concertada. Esto está prohibido en Estados Unidos, no hay las leyes antimonopolios de la ley Sherman, ¿no es cierto?, de las leyes antitrust. ¿Esto qué cosa es? Una forma, ¿no es cierto?, de sacar del mercado a los otros jugadores que quisieran posicionarse en ese momento en algún sector de la economía del país. Se ha visto, ¿no es cierto?, en el mercado de las bebidas, en el mercado de la cervecería. ¿Cuál es la forma gráfica, ¿no es cierto?, cómo este tipo de economía imperfecta, de competencia imperfecta se produce? Fíjense, en situaciones normales, ¿no es cierto?, la curva de demanda y la curva de oferta, digamos, tienen un precio, por decirle, de $10 y producen 10.000 unidades de cualquier producto. Pero si la empresa X, Y, Z, W se ponen de acuerdo, pueden subir el precio de 10 a $20 a un nuevo punto.
para vender la misma cantidad de producción. Esto no es consecuencia, ¿no es cierto? Esto de acá, esta subida, este incremento, no es consecuencia de innovación, de mayor inversión, no es consecuencia de una suerte de mejoramiento, ¿no es cierto?, del producto, sino es consecuencia, ¿no es cierto?, de un acuerdo de las empresas productoras. ¿Qué cosa es lo que obtienen? Una super ganancia, ¿no? Una super ganancia adicional de $10. Supóngase que son 100.000, ¿no? Ganan $1.000.000 solamente por ponerse de acuerdo en los precios. Entonces, esto no es economía de mercado, ¿no? Esto es una economía oligopolizada y así funciona la economía en el Perú, en América Latina. A pesar, ¿no es cierto?, de que teóricamente te dice, ¿no es cierto?, de que esta es la mejor economía, la mejor forma de producir. Pero ustedes se están dando cuenta, en la realidad, que esto no es así, ¿no? Que esto no es así sencillamente porque acá interviene, pues, ¿no es cierto?, los intereses. Acá hay una pregunta que voy a comenzar porque hay algunos, disculpen ustedes lo que les voy a decir, ¿ya? Hay alguna gente que pregunta cosas sin sentido porque, miren, yo para entender la economía he tenido que estudiar de los 36 años de posgrado, digamos, he tenido que estudiar cerca de 12 años de economía. Y les dije, lo último que aprendí fue un modelo econométrico, ¿no es cierto? Porque ahora, si no sabe una econometría, está hablando piedras, ¿ya? Porque la economía moderna se ha matematizado y se ha modelizado sobre la base de series estadísticas. Uno trabaja sobre base de datos. Entonces, si uno no sabe los fundamentos de la economía, no puede hablar de economía keynesiana ni de economía socialista. Yo les he explicado. La economía que les estoy enseñando a ustedes acá es la economía convencional, la economía capitalista de mercado, que supuestamente es la que funciona en el Perú y en América Latina y en el mundo. Pero les estoy demostrando a ustedes que esa economía no funciona en la realidad, ese modelo es un modelo teórico, que no tiene sustento en la realidad, y lo que funciona es esto de acá, estos modelos de economía de competencia imperfecta, que se llaman estos modelos, digamos, porque ellos mismos, los teóricos liberales y neoliberales y neoclásicos han reconocido, ¿no?, que el mercado tiene fallas. O sea, no quieren admitir que el mercado no existe en su forma pura, no quieren admitir que esa teoría no es correcta, no es cierta, no es veraz. Entonces, para salvar la teoría le dicen, no funciona así porque tiene unas enfermedades, ¿no?, por decirle, unas fallas del mercado. Pero eso no son fallas, eso forma parte de la estructura propia de ese sistema económico. Y si esa estructura, sencillamente, ontológicamente, ¿no es cierto?, tiene un problema, digamos, inherente al fenómeno. Y por lo tanto, digamos, esa economía es una economía que no existe en la realidad. Lo que existe es esto de acá, es una economía de monopolios, de oligopolios, de competencia monopolística, que no tiene nada que ver con la competencia, son economías de cooperación ilegal. ¿Por qué? Porque entre estas empresas cooperan ilegalmente, digamos, con pactos oscuros sobre la mesa, debajo de la mesa. ¿Qué cosa hacen? Anular la competencia, no quieren competir. Cuando en una economía capitalista todos tienen que competir, todos los jugadores entran al mercado, ofertan sus productos y teóricamente, ¿no?, teóricamente el que ofrece un producto de buena calidad y de menor precio es el que va a sobrevivir. Pero eso no se da en la realidad. Inclusive ahora han introducido, ¿no es cierto?, el criterio de la obsolescencia programada. Un producto tiene un periodo de tiempo de duración, 1, 2 o 3 años. Y luego el producto, como misión imposible, se autodestruye. ¿Para qué? Para obligar, ¿no es cierto?, al consumidor a tener que comprar otro producto. ¿Por qué? Porque esa economía capitalista es una economía de derroche, ¿ya? Es una economía ineficiente, porque con todas esas ineficiencias se podría, pues, resolver las necesidades de miles de ciudadanos, pero no se hace sencillamente porque se favorece el lucro, pues, por ellos quieren acumular. Y si quieren acumular, sencillamente es porque tienen interés en hacer más dinero
más dinero, ¿a costa de quién? A costa del consumidor. ¿Quién es el que se perjudica ahí? Ustedes se pueden dar cuenta, el que se perjudica pues es el consumidor, ¿no? El consumidor es el gran perjudicado. O sea, ¿quién es el consumidor? Somos todos nosotros. Es la sociedad. Y por eso que las pequeñas empresas, las medianas empresas no pueden competir en este mercado. Ni en ningún mercado de América Latina. Toda la vida van a seguir siendo pobres. Van a ser empresas de supervivencia, bodegas, pequeños negocios, a quienes le ponen muchas barreras de entrada para poder crecer. ¿Por qué? Porque solamente la actividad empresarial, no solamente los neoliberales le han prohibido al Estado que haga actividad empresarial, sino también que le ponen barreras, ¿no es cierto? Le ponen barreras a los empresarios que quieran, pues, que quieran crecer, ¿no? Ahora, esa economía entonces no solamente es abusiva, no solamente es injusta, sino también es destructiva de recursos naturales, de recursos humanos, ¿no? Y es una economía, ¿no es cierto?, que discrimina, no quiere que otros empresarios entren al mercado y puedan crecer, ¿no es cierto?, y tener la posibilidad de ser una gran empresa. Porque el oligopolio pues, de 4 o 5 grandes empresas no va a permitir que entre otro jugador a ese grupo. O sea, ellos se reservan el derecho de admisión y solamente es un club privado para 5, 6, 7, 4, 6, 7, 8, 9 empresas. El resto lo quiebran o las compran. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estos monopolios, de estos oligopolios? Es ganar mucho más dinero, tener sobreganancias ilícitas, que no son productos, ¿no es cierto?, de la actividad empresarial, no son productos de la innovación, no son productos de mayor inversión, son productos de acuerdos colusorios. Y por eso que eso tiene que prohibirse, tiene que sancionarse, tiene que penarse como un delito inclusive. ¿Ya? Entonces, esa finalidad, ¿cómo lo consiguen? Fijan precios, ¿no es cierto?, idénticos de todo el cártel o el tras que está, digamos, en esa línea de producción, por ejemplo, los bancos, las financieras, las cerveceras. ¿Qué cosa ganan estas grandes empresas? Reducen su riesgo, pues. Como no compiten, no tienen que gastar en publicidad, no tienen que invertir más dinero, maximizan sus utilidades, ¿no? Maximizan, por ejemplo, si en una economía normal uno hace la combinación de los factores de producción, tierra o recursos naturales, tecnología, capital, talento humano, inteligencia empresarial, si hace la combinación de esos recursos, trabajo, es evidente que debe tener un excedente económico, ¿no es cierto? Debe tener lo que se llama, ¿no es cierto?, un beneficio. O sea, en la economía, digamos, eso está marcado, ¿no? Costos más el beneficio es el precio. ¿Cuánto es este beneficio? Usualmente la ratio es de 20 a 30%, un ratio normal, ¿no es cierto?, de beneficio. Invertir $1.000.000 en un proyecto empresarial a fin de año, ¿no es cierto?, a fin de año debo tener una ganancia de $300.000. Pero no, si yo hago monopolio, oligopolio, puedo tener sobreganancias del 50, el 60, 70, 80, 100%. ¿Ya? ¿Y eso quién lo paga? Lo pagamos nosotros. Por eso es la necesidad de regular esto. Ya, finalmente, ¿no?, en el Perú, digamos, el Perú es una economía oligopolizada, ¿no? Ustedes lo conocen perfectamente bien, ¿no? Y lo ven a diario en la televisión, lo ven en la propaganda que ven, ¿no? Y la economía está oligopolizada por sectores económicos, está en casi todos los sectores económicos. El sector financiero, ¿no?, el BCP, que es el buque insignia, ¿no es cierto?, con el Banco Continental, Interbank y el Scotiabank, tienen el 83% de los depósitos de las cuentas corrientes de nuestro país. ¿Qué otro banco podría entrar si ellos tienen el 83%? ¿Qué incentivo podría tener
otro banco de afuera, o un banco de peruanos, por ejemplo, un banco que quisieran formar los trabajadores, los pequeños empresarios. Sería inviable porque esto los aplasta, los domina. En el sector farmacéutico, Incafarma, ¿no? Que a través de la vía de las adquisiciones, antes había 7, 8, 9 cadenas de farmacéuticas, ¿no es cierto? No, Incafarma vio que era un negocio rentable, tenía una ratio de 80-90% de utilidad, porque el precio de medicamentos lo fija el líder del mercado. O sea, ¿qué líder del mercado son ellos? Pues, ¿no? Los comerciantes de la salud. Compraron Nifarma, BTL, FASA. ¿Cuánto tienen en estos momentos Incafarma? 85% del mercado. ¿Propiedad de quién? De Carlos Rodríguez Pastor, que fue ministro de Economía de Fernando Belaúnde. Y es el autor, pues, del primer, digamos, ataque neoliberal en 1983 al Perú, ¿no? Con Belaúnde, con Ulloa, acuérdense ustedes. O sea, el señor era, pues, no tenía dinero, era un empresario sin mayor potencial económico. A partir de su incursión en la política y llegó a ser ministro, que comenzó a hacer toda una serie de negociaciones, digamos, con el poder, contactos, relaciones. El sector combustible, ni qué decir, ¿no? El mercado lo partió Fujimori en el año 96 con la venta de la refinería de Pampilla, apareció Repsol, apareció Primax, y ellos tienen ahora el 70% del mercado. Cuando no ha debido ser así, ¿no? Acá el sector combustible, que es estratégico, y ustedes lo han visto, ¿no es cierto?, con el paro de transportistas. ¿Por qué eso no debe estar en manos de los privados? Porque te destruye el gobierno, pues te destruye la gobernabilidad. Tú no puedes dejar esa actividad en manos de privados, porque te ponen los precios que te da la gana y levantan a la gente, a los transportistas, contra el gobierno. Y ningún gobierno puede resistir. Por eso que Petroperú debe tener acá, por no decir el 99% del negocio de combustible. De esta manera, es una actividad estratégica, y de esta manera también cuidamos el aspecto político, ¿no? Para que cualquier gobierno sea objeto de chantaje. El sector de vías, eso ni que decirle, porque ustedes lo conocen a mayor protección. Bacus, digamos, tiene el 94% de mercado, ¿no? Con todos sus productos, Cristal, Pilsen, Cusqueña y todos los otros que han salido, ¿no? Y últimamente han comprado una cervecería que estaban despegando, artesanales. Y el sector de la prensa, ¿no? Donde el comercio, a través de sus diarios, el comercio, Correo, Perú Libre, Gestión, Ojo, tienen casi el 70%, ¿no es cierto?, del mercado de la prensa escrita. Entonces, esta evidencia empírica no es un invento mío. ¿Qué le está demostrando a ustedes? Que el modelo que existe en el Perú es ese modelo de competencia mal llamada imperfecta, ¿no es cierto? O mejor llamada, es una economía oligopolizada. ¿Ya? Para que ustedes se den cuenta, ¿no es cierto?, de qué somos, para que no se queden engañar. Y esto, digamos, es similar acá en el Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil, Argentina, en México. La plantilla es casi idéntica. Lo que varían son algunos propietarios de estas empresas. Entonces, el mercado está repartido de esa manera. Son monopolios, son oligopolios privados. El sector público está arrinconado porque se le ha vendido la ideología, ¿no es cierto? La ideología que se ha vendido acá es de que todo lo público es malo, que el Estado es un mal gerente, es un mal administrador, que las empresas públicas son refugio de zánganos, de políticos. No, eso es verdad. Pero yo les he dicho, la eficiencia o no eficiencia de una empresa no depende, ¿no es cierto?, no depende de la propiedad de quien lo tenga, sino depende de quién lo gerencia. Si tenemos un gerente, un presidente ejecutivo de una empresa que tiene capacidad, que tiene talento, puede llevar a la empresa pública a producir utilidades como la obtiene cualquier empresa privada. ¿Ya? Es un criterio totalmente erróneo el pensar, eso es pura ideología.